buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa En el aire con la gente de la pasión. Le damos la bienvenida a un verdadero oficial y caballero, el centurión del Monte del Calvario. ¿Cómo debo llamarlo? Generalmente me dicen señor, pero usted puede llamarme Flavio. Flavio, su nombre se hizo conocido luego de una ejecución un tanto particular. ¿Le importaría contarnos acerca de esto? Soy un buen soldado, uno de los 6 centuriones que dirigen los 600 soldados romanos que hay en Jerusalén. Lo último que hubiera querido era verme envuelto en una revuelta religiosa judía, pero tenía que hacer mi trabajo. Yo era responsable directo de velar que mis 3 prisioneros fueran correctamente ejecutados, de acuerdo con la ley romana. Parte del trabajo era informar lo que había visto, como representante directo de Roma. ¿Podría contarnos qué es lo que usted vio? La mayoría de la gente ve una o dos crucifixiones en su vida. Yo he visto cientos, y la mayoría de ellas eran todas iguales. Esta, en cambio, era diferente desde el comienzo. Las autoridades judías disfrutaban cuando nosotros lo castigábamos. Pilatos no supo qué hacer y se los entregó. Una vez crucificados, los hombres generalmente se los ridiculizaba y burlaba, pero yo podía escuchar a la multitud especulando acerca de que hiciera algún conjuro mágico para ser liberado. Eso era contradictorio, pero él nunca devolvió ningún insulto a la gente. A mí y a mis hombres, esa fue una gran diferencia. Usted nombra que hubo una gran diferencia. Me imagino que debió haber alguna otra cosa diferente que haya visto en Jesús. La aceptación completa de lo que estaba ocurriendo. Él sentía el dolor, pero sus ojos no mostraban ni ira ni temor. Ellos expresaban un sentimiento que nunca había visto en una crucifixión. Es muy interesante lo que usted está mencionando, pero ¿cómo lo podría describir? Él parecía amar aún a aquellos que le estaban haciendo esto. Parecía estar apreciando con amor a la terrible multitud que lanzaba insultos contra él. Jesús no ignoró su dolor, ni lo escondió bajo una máscara de bravura. Él voluntariamente lo vivió todo. Escuché a algunos de sus seguidores decir que sentía el dolor de los pecados de la gente. Quiero agregar algo más, y supongo que esto será extraño viniendo de un soldado romano, pero vi autoridad en él. Estaba siendo crucificado. ¿Cómo puede ver autoridad en él? La vi en sus ojos, cuando la gente lo desafiaba a mostrar su poder y bajar de la cruz. En los ojos de Jesús vi la autoridad que tenía de poder hacer lo que él quisiera. ¿Cree que usted fue el único que vio esa autoridad o cree que alguien más la haya visto también? Otros dos fueron crucificados con Jesús. Uno de ellos vio lo suficiente para creer que Jesús tenía la autoridad para darle nueva vida después de la muerte. Este hombre confesó su culpa y en realidad buscó en Jesús el perdón. Él no se unió en ningún momento al otro criminal, pidiendo a Jesús que lo ayude a escapar del castigo. Vi la paz en sus ojos cuando Jesús le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos un mensaje de un oyente que dice contar con rango militar. Nos cuenta que entiende lo que usted percibe sobre Jesús y le hace una interesante pregunta. ¿Qué evidencia concreta había de que Jesús era realmente el Hijo de Dios? ¿Evidencia concreta?
Es cierto que lo que yo percibí y sentí venía de lo que vi en ese hombre, pero no fue eso lo único que me hizo creer. Yo estaba allí cuando esas 3 terribles horas de oscuridad cayeron sobre la tierra, y también estuve allí y escuché el grito de Jesús: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vi cómo respiró por última vez, vi partir las rocas y percibí el temblor de la tierra. Toda la naturaleza estaba reaccionando en ese momento. Eso me movió a hablar aún yendo contra décadas de entrenamiento militar. Era evidencia suficiente para convencerme de que ese hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Llegando al final de nuestro programa del día de hoy, quería realizarle una última pregunta. ¿Se siente mal por haber participado en la crucifixión de Jesús? Es un recuerdo doloroso que me preocupa, pero he dedicado muchas horas a pensar en lo que ocurrió. Recuerdo que yo estaba haciendo mi trabajo como soldado leal, pero eso realmente no me ayuda. Al final, siempre regreso a la palabra que Jesús dijo en la cruz y que son las que más claramente recuerdo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que Jesús habló con autoridad, así que obedientemente acepto su perdón. Muchas gracias Flavio por acceder a esta entrevista y muchas gracias a ustedes por seguir escuchándonos desde el otro lado. Los esperamos el próximo miércoles. El ejemplo de Jesús. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21, se escribe: Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Una vez que Pedro había reconocido a Jesús como el Mesías, el Señor comenzó a enseñar a los discípulos que debía sufrir. Pero Pedro reaccionó manifestando su desacuerdo. «¡Que no te suceda esto!», exclamó. Tiempo más tarde, cuando Pedro está reflexionando acerca de la muerte de Jesús, reflexionando acerca de aquello que le parecía inconcebible, ahora entiende que es indispensable. Cuando Pedro escribe sus cartas, tenemos que recordar que en aquellos tiempos el cristianismo era una religión ilegal en el Imperio Romano. Y por ser ilegal, el mundo le era hostil a los cristianos. Había persecución y Pedro, especialmente está preocupado por aquellos cristianos que son esclavos en las casas de los no cristianos. Ellos les aconseja que deben sufrir con paciencia la injusticia. ¿Por qué? Porque es parte del llamado cristiano. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque Jesús, aunque sin pecado, Él sufrió por nosotros, pero no tomó venganza, con la cual Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esta es una exhortación que nos conmueve. Aquel que había alardeado que seguiría a Jesús a la cárcel, incluso hasta la muerte, cuando en realidad, cuando llegó la hora difícil, lo siguió solamente a la distancia. Pero cuando Jesús comisionó nuevamente a los discípulos, Pedro siguió el camino de la cruz y soportó con paciencia el sufrimiento injusto. Se nos plantea una pregunta. Si nuestra responsabilidad es someternos al sufrimiento, aún aquel que es injusto, ¿dónde queda la justicia? ¿Debemos permitir que los malvados nos pisoteen y de esta manera alentar así que florezca el mal? Claro que no. En el versículo 23 de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, está escrito:
quien cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, la razón por la que somos llamados a renunciar a la venganza no es que se le permita triunfar al mal, sino porque no es nuestra responsabilidad castigar. Esa es la responsabilidad del juez, quien tiene la responsabilidad de hacer justicia. El amor y la justicia no son incompatibles, se complementan el uno al otro, como lo podemos ver en el ejemplo de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Que Dios los bendiga. Amén.